Hola, soy Brian de Adfontes y hoy quiero que nosotros veamos Mateo capítulo 14 y vamos a estar viendo desde el versículo 22 hasta el 23. Seguimos con lo del primer plano y fondo, y ahora agregamos algo que se le llama discurso. Son palabras de los personajes de la porción y lo que ellos dicen, ¿verdad? Ahora vamos a analizar el texto para ver qué es lo que el autor quiere que nosotros entendamos de aquí. Recordemos pues se puede decir, puse dos ilustraciones, ¿verdad? La vez pasada, de qué es información de primer plano. Uno que es, si tenemos aquí una foto, es la imagen, ¿verdad?, de la persona o de la entidad que nosotros queramos que se vea enfrente, ¿verdad? Y lo de trasfondo es lo que está atrás, que nos ayuda a entender el contexto de la imagen. Ahora bien, vamos a... ahora quiero... o también le explicamos así como si fuera un esqueleto, lo de la información de primer plano, y el fondo, rellenar el esqueleto de carne. Ahora quiero ir viéndolo. Lo que pasa es que no es que sea el primer plano, como quien dice, lo único que el autor quiere que nosotros sepamos del texto. No es así, pero es la parte, vamos a ponerlo así ahora para ver si me ayuda a explicar a lo que me refiero al decir primer plano. Es lo que está avanzando la historia que nos está contando el autor. Lo demás, el fondo, es para que nosotros podamos entender bien la historia. No es que no sea importante esa información, ¿verdad? No quiero que se lleven esa idea. Pero la información del primer plano avanza la narrativa. La información de fondo es para apoyar al primer plano de cierta manera, para que nosotros podamos entender lo que nos está diciendo el autor. Ahora bien, vamos a avanzar rápido ahora porque son muchos versículos. Tenemos la traducción Reina Valera 60. Dice, y esa es información de primer plano: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera. Ahora bien, lo que sigue es información de fondo, que vamos a decir que dice así: entre tanto que él despedía a la multitud. Y aquí en el 23 seguimos con información de fondo: despedida la multitud, pero luego nos pasamos a información de primer plano: subió al monte a orar aparte. Lo que para terminar el versículo 23 es más información de fondo, que es para dar el contexto. Miren aquí: y cuando llegó la noche estaba ahí solo. Entonces ya tenemos el cuadro ya bien entendido. Jesús está ahí. Jesús está en el monte, él está orando, y luego vamos a ver qué pasa en el 24. Vemos la barca en cierta situación. Miren, la barca, y arriba de la barca están los discípulos. Dice, la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Entonces no tan solo están en medio del mar, sino que las olas pues le están haciendo difícil el viaje. Ahora sigue con información de fondo, porque el viento era contrario. Esa información de fondo nos indica que por qué estaba la barca en medio del mar, ¿verdad? Porque no habían pasado todavía el mar. Ahora bien, ahora tenemos información que es para avanzar la narrativa, que dice: más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos. Entonces tenemos a Jesús que está, que va a donde están ellos, en medio del mar, arriba de la barca. Pero ¿cómo va? Andando sobre el mar. Y luego vemos lo que sigue: y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, ahora lo que sigue es información de primer plano, se turbaron diciendo. Ese es discurso aquí, son las palabras de ellos, ¿verdad? Lo que ellos están diciendo: un fantasma. Entonces están asustados porque creen que es un fantasma. Lo que ellos están diciendo es que es un fantasma lo que viene
lo que va hacia ellos. Seguimos con información de primer plano y dieron voces de miedo. Seguimos con más información de primer plano, pero enseguida Jesús les habló diciendo. Ahora bien, eso es interesante. Miren ahí lo que dice Jesús. En el discurso hay que prestar atención a estas palabras que dice Jesús. Tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús contesta, ¿verdad? Perdón. En el 28 dice, entonces le respondió Pedro. No es Jesús que está respondiendo, perdón. Es Pedro que está respondiendo a lo que Jesús acaba de decir. ¿Qué es lo que Jesús acaba de decir? Les dice a los discípulos, tengan ánimo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Pero Pedro, ¿qué es lo que responde Pedro? Y eso de aquí que Pedro dijo, esa es información de primer plano. Aquí me equivoqué y puse Señor acá en esta parte, pero debería de estar aquí abajo. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Entonces Jesús está orando en el monte. Los discípulos están en medio del mar batallando por el viento, están batallando para cruzar. Jesús va donde ellos, caminando sobre el agua. Ellos se asustan pensando que es un fantasma. Pedro luego le dice a Jesús, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Vemos lo que Jesús dice, que es información de primer plano, y él dijo, hablando de Jesús, ven. Y luego nos cuenta lo que sigue, ¿verdad? Es información de fondo aquí, y descendiendo Pedro de la barca, información de primer plano sigue, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Información de fondo para darnos el contexto, pero al ver el fuerte viento, eso es información de primer plano, tuvo miedo. Regresamos, más contexto, información de fondo, y comenzando a hundirse. ¿Quién comienza a hundirse? Es Pedro. Y en lo que él comienza a hundirse, ¿qué es lo que dice Pedro? Que es información de primer plano. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendiendo la mano, esa es información de fondo para darnos el contexto del avance de la narrativa que se encuentra aquí en la segunda cláusula del versículo 31. Asió de él y le dijo, ¿quién hace de quién? Jesús hace de Pedro. Jesús le agarra a Pedro, ¿verdad? ¿Y qué es lo que Jesús le dice a Pedro? Le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Ahora bien, tengo marcado esa porción y este discurso, lo que le vamos a llamar discurso, que son las palabras de Jesús dirigidas a Pedro, porque aquí, literal, en el original, se puede decir que Jesús asió de él y le dice. Creo que expliqué en otro video que eso es lo que se le llama el presente histórico. También lo hacemos a veces en el español, que en el momento de contar algo, nosotros en vez de decirlo en el pasado, lo decimos en el presente. Ahora bien, quizás el motivo de hacerlo sea diferente en español. Por eso, que no nos vayamos a confundir. Lo que se está diciendo con ese presente histórico es que las palabras que siguen son de suma importancia. Entonces hay que prestarle atención a las palabras que siguen. Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es lo que Jesús le dice a Pedro. Porque Pedro le quita la vista. Se puede decir que le quita la vista de Jesús, porque dice aquí que en el 30, al ver el fuerte viento tuvo miedo, ¿verdad? Y empieza a hundirse y grita, da voces, Señor, sálvame. ¿Ok? Entonces ahí Pedro empieza a ver la situación, que cómo está la situación, empieza a hundirse. Y esas palabras de Jesús
por lo que por esta forma verbal sabemos que son palabras muy importantes para la narrativa. Regresamos a este tema ahorita terminando la lectura. Y cuando ellos subieron en la barca, ¿quiénes son ellos? Jesús y Pedro. Se calmó el viento. Vemos ese milagro de la naturaleza, que Jesús, nada más porque él y Pedro suben a la barca, se calma la naturaleza. Muy bien. En el 33 encontramos que es información de primer plano. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo. Y como esas son las últimas palabras del párrafo, nosotros podemos pensar y decir que es a eso que Mateo va. Desde que empieza, eso es lo que Mateo quiere que el autor vea, que verdaderamente eres hijo de Dios, es lo que le dicen los discípulos, que eso es lo que Mateo quiere que nosotros lleguemos a esa conclusión. Eso es la conclusión de la narrativa, que Jesús es el Hijo de Dios. Nosotros nos haría bien ver estas dos frases importantes en el contexto, ¿verdad? Y recordar el contexto de Mateo, que es Mateo abre su libro con esas palabras: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Entonces Mateo abre su evangelio con esas palabras. Esa es su genealogía que da. Es para indicar quién es Jesús. Y bueno, pues nosotros vemos a los discípulos diciéndonos quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios. Mis hermanos, este relato, esta narrativa, se puede decir que se trata de dos cosas y nos lleva a una pregunta que nosotros nos tenemos que hacer. Jesús le dijo a Pedro: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? En medio de las tormentas, ¿verdad? ¿Estamos quitando la vista de Jesús? Pues hay que escuchar a Jesús decirnos: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Esa es una pregunta que hacernos. ¿Por qué dudamos? ¿Hay motivo para dudar? ¿O no hay motivo para dudar? Pero más que nada en esta narrativa, mis hermanos, lo que tenemos que ver es quién es Jesús. Jesús es el Hijo de Dios que tiene poder sobre la naturaleza. La naturaleza tiene que obedecerle a Jesús. No tiene otra opción la naturaleza. Él hace cosas sobrenaturales. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad sobre la naturaleza. Él es el Hijo de Dios. Él puede caminar sobre las aguas. Él se sube a la barca y se calma todo, ¿verdad? Entonces, lo que Mateo nos está narrando es para que nosotros entendamos que Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es quien Él dice que somos por lo que Jesús hizo en su vida. Pues Mateo, en la última parte, claro, de su evangelio, llega a lo de la muerte y la resurrección de Jesús, que pues es el mayor comprobante de quién es. Pero imagínense, ahí están ustedes ahí estamos en la barca y vemos que Jesús viene caminando sobre las aguas. ¿Por qué dudamos? Sabiendo quién es Él. Él que calma las tormentas de la naturaleza. Él que murió por nosotros en la cruz. Él que resucitó de entre los muertos. ¿Por qué vamos a dudar? Él claramente es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Mesías, el que venía a salvar a Israel, pero no tan solo a Israel, sino también al mundo. Yo le animo, mi amigo, en el día de hoy, si usted nunca ha creído en el Señor Jesucristo, hoy es el día de la salvación. Cree que Él murió y que Él resucitó, y eso es suficiente para que usted sea salvo. Reciba su muerte y su resurrección en su lugar para que Jesús sea su Salvador. Si es usted ya hijo de Dios, quizás esté pasando por cierta situación en la vida y le está quitando los ojos de Jesús.
Es hora de regresar los ojos a Jesús, porque Él es quien dice ser. Él es el Hijo de Dios. Él es el Salvador del mundo. Así que pues pongamos los ojos en Jesús el día de hoy. No le quitemos los ojos. Que Dios los bendiga, mis hermanos y amigos.